Metemos con una idea fuerte, ¿no? Sacada de tu historia comienza en la resurrección. Y plantea algo clave. ¿Desde dónde contamos nuestra historia? Porque, a ver, muchas veces el punto de partida es el dolor, qué sé yo, abandono, traición. O los propios errores, ¿no? Esas cosas que dan vergüenza. Exacto. Y eso como que marca todo lo demás. Claro, totalmente. Ese inicio define cómo nos vemos, qué esperamos. Si uno arranca desde la herida, desde el pecado, pues es casi automático pensar que el resto va a ser culpa, derrota o sentirse víctima, ¿no? Sí. Pero aquí es donde el material da un giro, ¿eh? Bastante radical, diría yo. Sí. Propone un comienzo distinto, que no nace en lo que hicimos o lo que nos pasó, sino en lo que hizo Cristo. Así que bueno, la idea hoy es meternos a fondo en cómo este cambio de perspectiva puede, digamos, redibujar quiénes somos y a dónde vamos. Exacto. La propuesta central es esa. Nuestra verdadera historia, la que vale, no empieza con la caída, sino con su victoria. No con el pecado o el dolor, sino con el resucitado. Es como cambiarse de casa, ¿no? A un nuevo punto de partida. Y el texto es potente con lo de la cruz y la tumba vacía. No son solo hechos del pasado. Para nada. Sugiere que hicieron algo real con nuestra vieja identidad. Con los pecados, las heridas. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que plantea es que en la cruz quedaron clavados, digamos, esos pecados y esas heridas. Y en la tumba vacía, ahí quedó enterrada la muerte y esa vieja forma de vernos marcada por el fracaso. Entonces, al encontrarnos con Cristo resucitado, es como si nos dieran un nuevo DNI espiritual. Somos redefinidos por su victoria. Ya no sos el que falló en eso o la marcada por aquello. Claro. Y eso, entiendo, tiene efectos súper prácticos en el día a día, no es solo teoría. Para nada, son efectos transformadores. A ver, si tu historia arranca en la resurrección, el presente, bueno, ya no se vive bajo esa nube negra de la culpa, ¿entiendes? Ajá. Se vive más bien a la luz de la gracia, de la fidelidad de Dios que no falla. El futuro ya no es ese miedo a ¿y si vuelvo a fallar?, sino la esperanza, la certeza de que el final es bueno, adorar al Cordero, y la vida misma. Pues se vuelve un proceso de cambio, de parecernos más a Jesús. El material también le dedica un buen espacio a la justicia de Dios. Menciona Romanos 1:17, un pasaje clave, pero le da un matiz que me gustó. No es una justicia como de tribunal frío. No, para nada. La presenta más bien como Su fidelidad. su compromiso total con sus promesas, con su pacto. Dios es justo porque cumple lo que dice. Prometió un Salvador, lo mandó. Prometió vencer la muerte, resucitó a Jesús. Prometió su Espíritu, lo dio. Esa coherencia, esa fidelidad es lo que nos sostiene. Y esa justicia fiel no solo nos beneficia desde afuera, sino que nos transforma por dentro. Ahí está lo increíble. Al creer, somos declarados justos, sí. Pero como sigue Pablo en Romanos 6, empezamos a vivir diferente, como servidores de la justicia. ¿Y eso qué es? Bueno, que nuestros deseos, nuestras decisiones, de a poquito se van alineando con Dios. Donde antes quizás saltaba la bronca o la envidia, ahora, encontramos una capacidad nueva para la paciencia, para el servicio. No es forzado, es como un fruto que crece. Desafía esa idea de yo soy así y no puedo cambiar. Claro. Entonces, si la historia de verdad arranca en la resurrección, hay poder disponible. El poder del Espíritu Santo para romper con esas cosas que parecían imposibles. No, para perdonar lo imperdonable, sanar heridas viejas. Y la clave, como decías, no es nuestra fuerza. Exacto, no sale de nosotros, viene de la fidelidad de Dios. Es el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, imagínate. Ese poder está activo en los que creen. Y eso significa que podemos dejar de vivir como víctimas del pasado, o como esclavos de malos hábitos. Pasamos a ser hijos, hijas, con un futuro prometido. Es como cambiar la música de fondo en la cabeza, ¿viste? En vez del disco rayado del error, empieza a sonar la melodía de la promesa cumplida. La vida se vuelve un testimonio de que Dios es fiel. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos? Que si alguien está en Cristo, su historia personal ya fue, digamos, reescrita, en su origen y en su final. Ajá. No empieza con la vergüenza, sino con la victoria de Él. Y no termina en fracaso, sino en la fidelidad de Dios. El texto insiste mucho en que Dios usa todo, hasta lo feo, para construir algo eterno.
Nos anima a dejar que vivir atrapados en el capítulo anterior. Y es clave reconocer que las voces del pasado, las heridas, los errores, pueden seguir sonando fuerte. No es negarlas. Claro. Pero la verdad de fondo que presenta este material es que nuestra identidad real no la define lo que nos pasó, sino aquel que venció la muerte por nosotros. La cruz fue suficiente. Cubrió todo. La tumba está vacía. Es la prueba de su poder. Y el trono está ocupado. Él tiene el control final. Dios es fiel. Siempre termina lo que empieza. Hay que recordar el pasado, sí, pero mirándolo siempre desde la cruz, desde la redención. La invitación final del material es entonces muy clara, ¿no? Anima a vivir desde ese nuevo comienzo que nos da la resurrección. Vivir con esperanza, pero no una esperanza vaga, sino una certeza. Sabiendo cómo termina la película, como alguien perdonado, restaurado, adoptado, la historia, para quien cree, empieza en la resurrección y termina adorando al Cordero. Y eso nos deja pensando, ¿verdad? Si el autor de nuestra historia es tan fiel y nunca deja las cosas a medias, ¿qué capítulo nuevo, quizás inesperado, capaz que difícil, estará escribiendo Dios justo ahora en la vida de quien nos escucha?